Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a tener el estudio bíblico del capítulo 10 de Levítico. Me gustaría empezar con la pregunta sobre cuántas veces has escuchado en estos últimos días o años incluso que lo que uno piensa y lo que uno quiere está por encima de incluso razonamientos o algunas justificaciones médicas, científicas, porque estamos en una época en donde el yo y el mi pensar pueden romper cualquier cosa. Lamentablemente, eso también está dentro de la iglesia. Nosotros en el día de hoy vamos a ver un pasaje donde vemos la importancia de no estar en esa misma línea, porque Dios ha sido muy claro en cómo adorarle. Empezamos con este capítulo 10 con un cambio de lectura en el que nos viene dando el Señor instrucciones, rituales y todo lo relacionado a muchos temas del sacerdocio o de leyes y reglas. Pero aquí empieza con un contraste muy fuerte. Mientras en el capítulo 9 había empezado la presencia de Dios, descendía directamente sobre su pueblo, pasaba un día y viene y empieza el capítulo 10 diciendo: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Es importante ver aquí que ellos eran sacerdotes por ser hijos de Aarón, eran los hijos mayores, y toman un incensario que es el recipiente donde se quema incienso en el lugar santo. Realmente no se conocen las características específicas de cómo era este incensario, pero era para propósitos santos. Y algo importante aquí es que la palabra fuego extraño, aunque no se detalla la infracción exactamente o qué fue lo que se cometió, vemos que fue algo que el Señor nunca mandó, porque Él había dado otros preceptos en Éxodo 39, tú puedes buscar, o en el versículo 30 al 34 al 38, tú vas a encontrar que el Señor había dicho cosas específicas del incienso que se le daba. Incluso algunos autores llegan a inferir que probablemente parte también de la falta pudiera ser, aunque no está justificado textualmente en lo que leemos, en que probablemente ellos habían también ingerido alcohol, porque vamos a ver más adelante en los otros versículos que pues empiezan a hacer algunas advertencias contra el alcohol. En lugar de tomar el fuego del incienso del altar de bronce, usaron alguna otra fuente de fuego. No sabemos cuál, no tenemos detalles, pero con ello tal vez pensaron que iba a haber, así como el día anterior había habido un descenso increíble de la presencia del Señor, que hoy iban a tener eso mismo, ¿no? Haciendo ellos una adoración a su estilo, a su forma, porque vemos que los capítulos anteriores Dios ha sido muy preciso, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo, vemos que realmente ahí la falta que está cometiendo Nadab y Abiú es realmente, aparte del fuego extraño, o tal vez de lo que de algunos comentaristas pueden decir que tal vez estaban borrachos, es realmente desafiar las instrucciones a un Dios santo, porque habíamos visto cómo Dios nos va guiando en establecer cada punto de manera tal que había dado con precisión muchas indicaciones como para ahora llegar y cambiar el tipo de adoración que se le hacía. Entonces vemos que el mismo fuego divino que había bajado, que aceptó los sacrificios en el capítulo 9, ahora consume a estos sacerdotes. Y este fuego no fue diferente de las posteriores muertes como el de Usa o Ananías y Zafira, ¿no? Vemos que también vemos en el Nuevo Testamento ejemplos de este caso, que alguien pereció por tratar de mentir, de retar a Dios a la forma de uno. Es importante
¿no? Cómo hablaba en el versículo 3, seguimos viendo. Entonces dijo Moisés a Aarón esto, es lo que habló a Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Volvemos al punto más importante, creo que de esto. Está hablando que para acercarse a Dios habían designado a los sacerdotes que estuvieran santificados. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios santo. Creo que eso es algo muy importante que tenemos que ver. Después vamos a ver en los siguientes versículos las consecuencias de esto que está pasando. Empieza en el versículo 4, llaman a los primos, ¿no? A los hijos de Uziel, ¿no? Y les dijo, acercaos, sacad vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis a la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. En esta parte es importante ver cómo empieza con algo que dice Aarón cayó, ¿no? A pesar de la pérdida de sus dos hijos, él no se quejó, sino que empieza a someterse al justo juicio de Dios, porque él sabía que él estaba apartado para su adoración. Y bueno, recuerden que ¿por qué les piden a Misael y a Elzafán que saquen los cuerpos? Porque recuerden que los sacerdotes no se podían contaminar tocando cadáveres, está en Levítico 21:1. Y entonces también lo sacan, lo exponen frente al pueblo, y creo que aquí ven el resultado del descuido de la santidad de Dios. Entonces eso es algo importante, por eso lo sacan fuera del campamento, ¿no? Tal como se hacía con las cenizas de los animales sacrificados. Eso está en el capítulo 6:11. Cuando nosotros vemos lo que pasó con los hijos de Aarón los mayores, ahora van con Eleazar e Itamar, los dos hijos menores, que son los que sobreviven, pues ellos no participaron de este acto, y vemos que la línea de Eleazar es la que sería el linaje exclusivo para el sumo sacerdocio, ¿no? Números 25, del 10 al 13. En este punto, recordemos que cuando dicen que las señales de duelo que existían en el pueblo, normalmente, no podía cumplirlas Aarón por ser un sacerdote que tenía que estar realmente solamente enfocado en la adoración a Dios. Y después, ya que pasaron estos, vemos que Jehová habló a Aarón y le empieza a hablar sobre las consecuencias, que le dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Algo aquí, por eso sugieren algunos comentaristas que posiblemente tal vez la embriaguez fue lo que llevó a Nadab y Abiú a esa condición blasfema, ¿no? que actuaron contra Dios. Entonces, es importante por eso que sigamos analizando cómo le dicen que el alcohol puede ayudarles a no discernir, así que mejor se aparten, ¿no? Como tal, esto no es una prohibición al alcohol. En un futuro vemos que tal vez Pablo lo comenta para que no piensen que hay alguna contradicción, pero sí dice que la embriaguez no ayuda a discernir, ¿no? Entonces, por eso les dice que se abstengan de ello. Esto es importante, y le dice que es estatuto perpetuo. Entonces, aquí vemos un principio que como tal podríamos pensar que aquí nos advierte Dios el que alguien esté en estado de embriaguez no le permite discernir entre lo santo y lo bueno, ¿no? Entonces, sus hijos que habían quedado ya con Aarón, ¿no? Eleazar y Itamar,
en el versículo 12 dice que tenían que tomar la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Le comeréis, pues es un lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así me ha sido mandado, dice el versículo 13. Y el 14 también dice, comeréis asimismo en un lugar limpio. El otro tenían que comer junto al altar, en un lugar santo, y en el 14, comeréis asimismo en un lugar limpio. Eso significa que tal vez eso podían llevarlo a su casa era un lugar limpio considerado, y por eso lo tenían que, el pecho mecido y la espaldilla elevada, llevar a su casa tal vez, ¿no? Porque derechos son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz a los hijos de Israel. Entonces vemos aquí que empiezan a abordarse un punto muy importante. La labor de los sacerdotes era enseñar a los hijos de Israel, ¿no? Que los sacerdotes, que los que estuvieran enseñando, no estuvieran turbias sus mentes pensando en que pudieran enseñar algo que no es santo al pueblo, ¿no? Y era su responsabilidad, por lo cual el Señor es muy claro y tajante con ellos. Ellos eran los responsables, junto con los profetas, de explicarle al pueblo todo lo relacionado al Señor, ¿no? Enseñar a todos los hijos de Israel. Y bueno, ahora viene aquí una última actitud en la que podemos ver que otra vez parece que están desobedeciendo Aarón y sus hijos, los más jóvenes, porque no comen el sacrificio. En el versículo 16 al 19 es lo que vamos a estar viendo. Y aquí es donde empieza que, al parecer, un acto de arrepentimiento, porque ahora el motivo de Aarón, ¿no?, de no comerlo, Moisés se lo pregunta en los versículos 16, 17, y en el 19 Aarón responde: he aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio hecho por satisfecho. Aquí vemos que el siguiente punto no es realmente una desobediencia intencional o retadora, como pudo haber sido lo que hizo Nadab y Abiú, sino aquí vemos que Aarón tiene temor de Dios y empieza a preguntarse: bueno, hoy mis hijos hicieron esto, ¿yo estaré realmente santificado bien ante Dios? Mejor prefiero no hacerlo, porque sé lo que es presentarse ante Dios cuando uno no ha sido santificado totalmente. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que empieza a haber una línea muy clara en cómo adorar a Dios. Empieza a mostrarnos el Señor que ahora no podemos nosotros pensar y decir: bueno, es que yo prefiero adorar de este modo, o yo prefiero presentarme así ante Dios porque eso es lo que yo pienso. Desde el inicio el Señor fue muy claro, y aquí nos dejan en el Antiguo Testamento un precepto para seguir analizando a través de toda la palabra. La adoración a Dios tiene que hacerse como Dios nos ha dejado escrito hacerlo. Hay cosas en las que nosotros no podemos tratar de hacerlas a nuestra manera, y por eso es importante siempre venir a la fuente y considerar qué es lo que el Señor dice sobre este tema, qué es lo que el Señor dice sobre el otro, porque lo más importante es que estamos presentándonos ante un Dios santo. Vemos que el Señor es el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Volvió a pasar esto con Usa también, cuando toca el arca, también cae fulminado. Y también vemos en el Nuevo Testamento, porque algunos dirán: bueno, es que eso era del Antiguo Testamento. Bueno, Dios siempre ha sido el mismo, pero vemos que no es una regla, pero sí vemos que Dios igualmente lo hizo con Ananías y Zafira, cuando trataron de burlar al Espíritu, dice la palabra en Hechos. Entonces, el punto aquí también en Corintios hablan de que algunos duermen, ¿no?, porque probaron indignamente la cena del Señor. Entonces, creo que nosotros no podemos decir cómo va a aplicar el Señor a cada uno las consecuencias de nuestro pecado, pero creo que sí es importante analizar, hermanos, que debería darnos temor, como a Aarón, presentarnos ante un Dios santo cuando nos sabemos pecadores.
Cuando actualmente hay lugares en donde la adoración a Dios es totalmente irreverente, cuando es totalmente ajena a sus principios, cuando empiezan a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, con situaciones por presiones tal vez exteriores a la iglesia, vemos que el Señor no ha cambiado. Vemos que el Señor siempre se mantiene santo, santo, santo. Y ese es el principio que más deberíamos ver en nuestra adoración a Dios. Que no tenemos que ceder ante lo que nuestro pensamiento pudiera decirnos. Vemos que también en las consecuencias, ¿no? En el libro de Jueces comúnmente dice, y hacían lo que bien les parecía, y normalmente cuando eso pasa, ¿cómo acaban las cosas? Acaban mal. ¿Por qué? Porque tuvimos en poco el consejo de Dios. Sabemos que el principio de la sabiduría, ese proverbio, es el temor a Jehová. Lo dice también el libro de Job. Entonces creo que es algo, hermanos, que este temor, o la traducción también podría entenderse como reverencia al Señor, es porque sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Que si nos hemos encontrado en alguna situación pensando, no soy digno de estar ante el Señor, pues es gracias a Dios que nos ha mostrado nuestra falta, y que aún tenemos que también recordar que Él mandó a nuestro Señor Jesús, mandó a pagar nuestros pecados, y por eso es la única forma en que podemos presentarnos hoy aquí, tratar de enseñar la palabra, tratar de en nuestro día a día tener comunión con Dios, porque el Señor Jesús ya lo pagó, porque nosotros no tenemos nada para presentarnos frente al Señor. Cuando nosotros vemos lo que está pasando en nuestras vidas y hay arrepentimiento como Aarón, pues démosle gracias al Señor, porque lo peor que nos puede pasar es que el Señor nos deje que nos perdamos en nuestros delitos, en nuestras pasiones, y vemos que eso es misericordia, que el Señor nos llame. Así que, hermanos, este capítulo que irrumpe en toda la forma en como Levítico viene tratándose, creo que es importante considerarlo en nuestras vidas. Creo que es importante cuando nos sintamos que podemos hacerlo de una mejor manera para el Señor las cosas, en cuestión de su adoración, de acercarnos a Él, de interpretar su palabra. Tenemos que tener temor y tenemos que tener reverencia en no salirnos de sus estatutos. El Señor lo ha dicho, lo dejó aquí en varias partes, ¿no? Que la obediencia no es la muestra de que estamos amándole. Así que, hermanos, si podemos evitar esas consecuencias de nuestros pecados por hacer las cosas a nuestro modo, creo que es uno de los principios que vemos aquí, que nuestra adoración, que nuestra vida no sea conforme a nosotros pensemos, que sea conforme al consejo de Dios, y así juntos podamos adorarle como Él es digno y como Él nos ha dejado en sus estatutos. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje que es muy claro en cómo eres tú, Señor, que tú eres un Dios santo, justo, celoso, que eres misericordioso también y que siempre has sido justo, Padre. Gracias por mostrarnos que todo tu consejo nos guía en cómo tener nuestra relación contigo, y que no demos por alto, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones del mundo, tu iglesia tiene que permanecer santa, nuestra adoración a ti de la misma manera, y que no queramos hacerlo a nuestro modo, Señor. Ayúdanos a tener más conocimiento tuyo para seguirte adorando como tú eres digno. Todo esto lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.